te llamas, de dónde eres, dónde estudiaste y cuántos años tienes. Bueno, pues mi nombre es Rocío Tizolín, yo soy licenciada en Psicología Clínica, tengo en la actualidad 33 años. Me dedico a dar terapia tanto a niños, adolescentes como adultos y soy docente en bachillerato también. ¿Y estudiaste? Y estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ok. Bueno, mira, la primera pregunta es, ¿qué es, en tu conocimiento, qué es la psicología educativa y la psicología infantil? Y si esta es lo mismo o se relaciona de cierta manera, o si tiene un límite, bueno, o sea, diferencias. Creo que como especialidad sí tienen sus diferencias, aunque en la aplicación pues van muy de la mano, ¿no? La psicología educativa tiene que ver más con la intervención en estos procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo un psicólogo o psicóloga educativa pueden fortalecer este proceso, ¿no? Ya sea dentro de las escuelas o desde fuera de las escuelas, ¿no? Sobre todo pues en aquellos estudiantes que pues presenten alguna problemática o alguna situación compleja que tenga que ver forzosamente con la dificultad para aprender, ¿no? Básicamente el psicólogo educativo. Y el psicólogo infantil, pues él está dedicado propiamente a la atención con niños, o sea, su especialidad es saber el desarrollo de esa etapa de la vida y entonces en base a eso pues ir detectando diferentes situaciones, ¿no? El psicólogo infantil podrá como intervenir tanto en el aprendizaje, en lo emocional o en lo social o cualquier situación que involucre el desarrollo de los niños. Entonces, eso puede ser como la diferencia de el psicólogo más que otro. El psicólogo infantil es como solamente en esa etapa de la vida, ¿no? Y se desarrolla mucho en esa etapa de la vida, ¿no? Y de ver cómo pasa y cómo sucede, ¿no? Y el educativo él es más amplio. Él puede atenderte niños, adolescentes, adultos, siempre y cuando se trate de un proceso de aprendizaje. Ok. Bueno, ¿tú hace cuánto tiempo te dedicas a trabajar con niños? Me comentabas que atiendes niños, adolescentes y adultos, pero en niños, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente? Niños aproximadamente que tendrá antes de la pandemia. Comencé como en este espacio del consultorio psicológico porque inmediatamente saliendo de la carrera es difícil, ¿no? Uno se encuentra muy temeroso y también pues aquí donde vivimos, un municipio alejado de la ciudad, es complicado que la gente, hay mucha resistencia todavía para ir a terapia, ¿no? Entonces piensan todavía acá que pues, la gente está loca cuando va al psicólogo, ¿no? Entonces entonces hubo un tiempo en el que me dediqué como más a mi trabajo laboral, tenía más horas frente a grupos siendo docente en bachillerato y ya aquí fuimos construyendo poco a poco. Entonces tendrá que unos 4 o 5 años que ya me dedico propiamente a la atención psicológica ya como más continuo. Semana a semana tenemos algunos pacientes, algunos son recurrentes, algunos que vienen alguna vez y así. Y justo en la pandemia, después de la pandemia, abrimos una pequeña escuelita de regularización, ¿no? Tengo una colega que colabora aquí conmigo en el consultorio y nos fue muy bien, ¿no? Mientras la pandemia, con todas las medidas grupos pequeños, tenemos un espacio aquí afuera al aire libre y entonces apoyábamos como en esta situación del avance educativo de los niños, ¿no? Tuvimos muchos, sobre todo los de preescolar, que pues ellos nunca tuvieron un contacto con la escuela, entonces muchos de ellos estuvieron aquí con nosotros y ahorita les está yendo muy bien en primero de primaria, primero y segundo, ¿no? A diferencia de otros niños, ¿no? Entonces de ahí para acá puede decirse que pues hemos tenido más atención con niños, pues aquí en el consultorio. ¿Tienes alguna especialización, ya sea maestría, doctorado, diplomado, cursos, algo? En la actualidad, bueno, desde la facultad salimos ya con la especialidad, ¿no? Entonces yo me enfoqué en la especialidad de clínica, entonces de hecho mi título dice psicología clínica, ¿no? Ahí también hay educativa, laboral y social. Y ahorita me encuentro estudiando la maestría, ¿no? Estoy en tercer semestre de la maestría en educación, por mi trabajo y también por aquí, por situaciones que niños y adolescentes a veces vienen mucho también por situaciones de aprendizaje, se relaciona mucho con lo emocional, entonces intentamos como trabajar cosas a la par, en conjunto. Y pues alguno que otro diplomado,
uno en sexualidades, uno en juego. Cuando recién salí de la carrera me tomé uno en relación al juego didáctico, en sexualidades, y creo que son los únicos. Tomé uno en pruebas, pero ese nunca me diplomé. Solo hice todo el curso, pero ya no fui por la constancia. Pero tienes el conocimiento. Sí, exactamente. Bueno, en base a tu experiencia en estos años que me comentas que ya tienes trabajando con niños, ¿cuál es el motivo más común por el que vienen o te traen a los niños a consulta? Cuando empezamos eran como situaciones de lenguaje, de socialización, de conducta, ¿no? Justo por la pandemia. Justo por la pandemia, ¿no? Y ahora últimamente he tenido como casos de niños con situaciones emocionales, aunque pues ya dentro de las primeras sesiones, sobre todo en la primera, pues te das cuenta que pues, mucha de la situación emocional de los niños tiene que ver con la situación de los papás, sí, ¿no? O del contexto familiar en el que se encuentran. Y pues los niños son el síntoma, ¿no? Entonces, y los papás siempre quieren que primero arregles al niño y luego a ellos. sí. ¿No? Cuando pues, a lo mejor uno se va dando cuenta con la experiencia que debería ser al revés, ¿no? O sea, primero los papás y luego los niños. Sí, he escuchado, bueno, maestros y demás personas que conozco, psicólogos, sí comentan mucho eso, de que principalmente son los papás, pero son muy tercos de que no, el que tiene el problema es el niño. Ajá, sí, hoy ellos también lo saben, pero en esta cultura de primero mis hijos y después yo, pues quieren también como primero ellos, ¿no? Primordializar. Y en base a esto, ¿cuántas sesiones o intervenciones se llevan a cabo aproximadamente para el proceso de evaluación? Por lo regular, nosotros no hacemos una evaluación como tal, porque la familia viene ya con la situación, ¿no? Vienen y te platican y así. Entonces lo único que hacemos es evaluar si sí lo presenta o no lo presenta el niño. Por lo regular vamos en la primera 2 o 3 sesiones, ¿no? No entregamos un diagnóstico a menos que la familia no lo pida, ¿no? Un diagnóstico como por escrito oficial que diga todo lo que se requiere, ¿no? Aprendimos también que en muchas de las ocasiones hay que trabajar de acuerdo a lo que el paciente viene y dice ya. Entonces ellos básicamente van a decir, no necesitan un diagnóstico, ¿no? O sea, solo necesitan que les corrobores o no. Entonces ya con la primera, la sesión que es la más larga, porque abarcas todo el historial clínico, tanto de padres como de los niños, y con esa sesión y la segunda, yo creo que es más que suficiente para darte cuenta si el niño presenta el motivo que los papás dicen, ¿no? Ya de ahí en fuera tú descartas en la tercera sesión que a lo mejor no es eso, que a lo mejor ya está brincando otra cosa, o que sí, a lo mejor sí está reflejando eso. Y en ese caso, por ejemplo, que tú detectas otra cosa que no fue como el motivo real, se lo explicas a los papás. Se lo explicas a los papás. Nosotros por lo regular siempre, en la primera sesión siempre es con los papás, ¿no? O sea, de hecho yo últimamente he pedido que casi solo vengan los papás, ¿no? Porque el niño aquí a veces es mucho tiempo, ¿no? Y los papás también, hay algunos que tienden a hablar mucho, pero si lo traen al niño, pues ya también aquí lo dejamos, ¿no? Y entonces es la intervención con los papás, el niño escucha, luego al niño también se le hacen preguntas sencillas, ¿no? Acordes a la edad, y después nos lo llevamos, ¿no? al otro espacio solito para poder a través del juego, del dibujo, de algunas técnicas más didácticas con los niños, que ellos nos puedan decir qué es lo que les pasa o qué están viviendo o expresar de alguna manera lo que pasa en casa. Y al final de cada sesión regresas, ¿no? Y le dices, le das como el desglose a los papás. Yo veo esto y aquello, le sugiero estas situaciones, o vi esto pero quiero reforzarlo y necesito que me lo vuelva a traer, y así vamos trabajando de acuerdo a lo que se vaya presentando. Como psicólogo clínico, ¿cuántas sesiones se llevan a cabo ya una vez que tú detectas como, digamos, no sé si llamarlo problema por el cual el niño asiste? A partir de ahí aproximadamente, ¿cuántas sesiones son para el proceso de psicoterapia? De psicoterapia. Nosotros no manifestamos una fecha exacta. Mínimo, alguna vez escuché que mínimo deberían ser 12 sesiones, pero en el encuadre que establecemos con los papás, pues determinamos, ¿no? Yo siempre les digo que no es un proceso que podamos saber que en 3 sesiones ya va a estar listo, ¿no? Creo que depende mucho de la situación y también del desarrollo y el empeño que le ponga tanto el infante como los padres de familia. Entonces, más bien vamos trabajando, y conforme vayamos trabajando ya podemos ir viendo si hubo un avance, si hubo un retroceso,
y desde la primera sesión o después del diagnóstico garantizarle que después de 12 sesiones ya va a estar bien, pues es complicado, porque cada persona y cada sujeto es diferente y entonces cada quien se desarrolla a su ritmo. Y entonces, de hecho, a mis pacientes adultos, si les digo cuánto va a durar esto, pues no lo sé, lo que tú consideres que le va a durar, ¿no? Y pues hay pacientes que duran años, ¿no? Yendo a psicoterapia y hay unos que vienen 2, 3 veces y también ya no regresan, ¿no? Entonces tiene que ver también mucho con el compromiso y la atención que uno le da a la salud mental. Hablando de los papás y de los niños, ¿la intervención va dirigida solo al niño o también a los papás? Como comentaba hace ratito, ¿no? La mayoría de situaciones últimamente tiene que ver con contexto familiar y entonces siempre se le sugiere a los papás al final, ¿no? Si te das cuenta que hay algo que tenga que trabajar los papás, se los dices, ¿no? Mire, vemos que el niño tiene esto porque refleja que en casa ha vivido esto, entonces le sugerimos que usted también pueda en otro momento o en otro lugar buscar una atención, y entonces se le sugiere también. Últimamente sí, pues podríamos decir que la mayoría de infantes vienen porque algo pasa o ven en su casa, ¿no? Y ahorita que comentaste eso, Concepcionada, de que cuando les dices a los papás, les comentas el de en otro momento o en otro lugar podría buscar usted la ayuda. ¿No es recomendable o no lo haces de que tú los atiendas también a ellos? Pues aquí, sí, a veces sí les decimos, si usted quiere puede venir aquí con nosotros, ¿no? Pero sí le hacemos énfasis en que tienen que ser situaciones completamente separadas. Sí se recomendaría, yo creo que es más objetivo que fuera separado porque uno ya tiene cierta información de acuerdo al contexto que nos trajeron por el motivo del infante, ¿no? Pero sí tendrías que separar mucho como psicólogo una situación de otra. Tendrías que estar como ya no muy preparado, pero sí muy objetivo para poder diferenciar lo que te dice una persona y lo que le trabaja el niño y lo que le trabaja el papá. Aunque sí pudiese ser complementario, ¿no? Porque tú puedes ver cómo avanzas con el niño en base a lo que el niño o niña te dice, pero también puedes complementar con lo que te pueda decir el adulto, ¿no? Aunque pues debes de ser cuidadoso para no decir al niño lo que te dice acá o no decir acá lo que te dice el niño, ¿no? O sea, a veces uno lo puede traicionar como esa parte personal. Entonces yo creo que es mejor separado, ¿no? Pero creo que también pudiese, si es un buen trabajo, creo que sí se puede hacer en conjunto. O en el mismo, en el mismo consultorio, en el mismo espacio, pero a lo mejor en diferente horario, en diferente día, o sea, que sí se note que va separado, ¿no? Okay. ¿Cómo se le debería explicar al niño que debe acudir a terapia? Es un trabajo básico de los papás, ¿no? O del tutor o del responsable del menor, porque hace poquito tengo un niño que viene que el tutor es la abuelita paterna, entonces vive con el papá, pero la tutora responsable es la abuelita. Entonces yo siempre les digo a los niños que qué saben de la psicología, y para empezar la psicología es un término que ellos no ubican, ¿no? Y ya pues te cuentan lo que los papás les dicen, entonces por eso te digo que es un trabajo de los papás. Entonces al final uno le explica a los papás y los papás tienen que hacer ese trabajo de explicarles a sus hijos y hijas en la cotidianidad, no decirle que van a ir a un lugar donde van a platicar con alguien, van a jugar, van a colorear, van a trabajar ciertas cosas, así como si van a la escuelita, pues igual van a caer con otra persona, ¿no? Y pues los niños al final, ellos van a hacer su concepto de lo que creen que es la psicología. Muchas veces lo comparan con la escuela, sobre todo cuando son niños ya preescolares o de primaria, porque como tenemos mucho material y hacemos con ellos actividades, pues tienden a igualarlo, ¿no? Y hasta 3 veces te llaman hasta maestra. Sí, de hecho una de mis sobrinas, de una de las que tengo, la llevaron de chiquita, tenía como 4 o 5 años y siempre que la llevaban era de yo voy a la escuelita. Sí lo consideraba como escuelita. Sí. Y pues, no hay problema, mientras ellos asistan, pues ya más grandes se van a dar cuenta. Entonces yo te digo, depende mucho de los papás, porque los papás y los adultos somos quienes generamos esos estereotipos en los infantes. Si ya después más adelante dices, no, es que no vas a la escuelita y vas al loquero o así, pues ahí es donde ya empezamos a generar otras cosas y otros en los niños. Bueno,
¿Me podrías platicar alguna situación difícil o poco común que te haya pasado en intervención? Esa está complicada. Difícil o complicada o poco común. Creo que hasta el momento no hay alguna así que sobresalga, ¿no? Lo más es, por ejemplo, que no se quieran quedar, ¿no? Y que lloren, y que se agarren de mamá o de papá y no quieran quedarse. ¿Alguna otra? Que te cuenten muchísimo más de lo que te cuentan los papás, ¿no? O sea, los papás a lo mejor te cuentan la historia o el contexto y a los niños se les sale contarte de más, ¿no? O sea, y contártelo con sus palabras, entonces tú dices, es chistoso, ¿no? Y es así como de la mamá quiere como, o el papá ocultar ciertas cosas, pero al final el niño es el que lo va a sacar y lo va a decir de alguna manera, ¿no? Y pues creo que hasta ahorita, así algo súper complicado creo que no, me ha tocado más con adultos que con niños, ¿no? Bueno, ¿qué te hubiera gustado saber antes de dedicarte a intervenir específicamente con niños? Con niños. Me hubiera gustado como más desarrollar esta parte personal mía en cuanto al juego, en cuanto a como uno como terapeuta, no es que uno tenga que hacer de todo para que el niño se abra, sino más bien que puedas dotarte dentro de la carrera de muchas herramientas y que no solamente te las expliquen, sino que también las puedas hacer. O sea, que te pongan a practicar cómo es jugar, cómo es dibujar con los niños, cómo bajarte otra vez como al nivel de un infante. Porque es mucha teoría, es mucha información, pero con los niños todo cambia. Con un niño no puedes estarle preguntando, así como estamos ahorita en la entrevista, ¿no? Porque el niño se va a ir, se va a parar, es aburrido. Sí. Entonces con ellos tienes que usar mucha creatividad, ¿no? Y hay mucho material didáctico que a veces no conocemos, ¿no? Que lo conocemos ya cuando estamos en la práctica. Entonces yo creo que eso como que más el desarrollo en cuanto a todas esas actividades con las que los niños pueden decir muchas cosas, ¿no? Aprender muchas cosas. Que lo sabemos y al final vamos a hacer, pero sí me hubiera gustado como practicarlo un poco más. Bueno, esas serían todas las preguntas, pero yo tengo una que es en base a tu experiencia, a lo que has hecho en estos años desde que saliste de la carrera, el trabajar con infantes y niños, adolescentes y adultos, ¿cuál es, digamos, la etapa que más te gusta trabajar? La etapa que más me gusta, en consultorio me gusta mucho trabajar con niños, pero me gusta más la parte educativa, ¿no? O sea, como el apoyo en sus aprendizajes, como talleres o cursos así donde compartas con 5 o 4 niños, como que esa parte es la que me gusta, porque son muy creativos y les gusta y bailan y brincan y cantan y te vuelven otra vez a la vida, por así decirlo, ¿no? Y con adultos también. O sea, porque sobre todo los adultos que tienen una convicción de venir, porque hablan mucho, ¿no? Entonces, me considero alguien que es muy buena escuchando y entonces hablan mucho. Con adolescentes y jóvenes tienen muchas resistencias, aparte de que es un proceso en el que constantemente están buscando ellos qué es lo que desean, tienen que tomar decisiones y se bronquean con ellos mismos, por así decirlo, les cuesta mucho hablar, ¿no? O llegan aquí, una chica me llega y me dice, es que se me olvidó todo lo que te iba a decir, porque ya cuando entro ya no sé, se me va. Y es comprensible, ¿no? Porque es alguien extraño a quien le vas a contar cosas de tu vida. Entonces, los niños tienden a ser mucho más activos y así, cuando ya entran en cierta confianza, ¿no? Y los adultos, pues bien, que vienen con convicción, ya vienen a trabajar, pues que quieren trabajar también. Aunque pues en cualquier etapa se van a presentar muchas resistencias, ¿no? Pero es curioso porque en mi trabajo con adolescentes. A mí me encanta, por ejemplo, o sea, fuera de lo que es el consultorio, en otro ambiente completamente diferente, me encanta mucho trabajar con jóvenes y adolescentes, ¿no? Y ahí, pues sí se te acercan a contarte cosas porque te conocen en otro contexto, ¿no? A diferencia de, vamos a ir y conoces con la psicóloga y a un lugar cerrado y a un lugar con ciertas condiciones y tú solo, pues los adolescentes y jóvenes tienden a como cohibirse un poco más. A diferencia que en grupo tienden a abrirse y cuando ya ven cómo eres, de repente una chica o una chica llegan a contarte, maestra, ¿me puede escuchar? O maestra, esto otro.
¿Y qué clases das en el bachillerato? Ahorita estoy dando ética, filosofía y orientación educativa. Qué padre. Sí. Qué padre. Sí, ahí vamos por el rubro de las humanidades. Bueno, pues eso sería todo. Son las preguntas que te quería hacer y pues te agradezco mucho que me hayas regalado un poquito de tu tiempo. Me costó mucho trabajo conseguir a alguien, Sí. porque pues sí es difícil y se entiende de que a veces están muy ocupados y demás. Pero pues te agradezco mucho que me hayas regalado un poquito de tu espacio. No, pues ojalá haya cubrido ciertas expectativas. No hay nada que agradecer. Sí.